y terminamos con la teoría de aneurismas cerebrales. Vamos a ver. Vamos a ver un primer caso de un paciente con un MAB. Estamos completos, está bien. Correcto, entonces voy a compartir este primer caso. ¿Pueden ver en pantalla el video donde se ve una malformación arteriovenosa? Sí, doctor, sí se logra ver. Bien. This video describes resection of joint AVMs and reviews pearls and pitfalls for complication avoidance. This is right hemorrhage, AVMs and reviews pearls and pitfalls for complication avoidance. Creo que es un video un poco pesado. Vamos a ver si les proyecto otra mejor. Vamos a ver un segundo. Bien, al final les voy a pasar el video, ¿ya? Bien, chicos, entonces, ahorita nos vamos a centrar en una patología vascular, en las llamadas malformaciones vasculares. Dentro de ellas, la que ocupa el primer lugar de este grupo de malformaciones vasculares cerebrales están las MAB. Las MAB. Tenemos luego los angiomas venosos, que son también malformaciones vasculares que muchas veces se encuentran en estudios de rutina y que generalmente no ameritan un tratamiento quirúrgico de manera general. Luego están los angiomas cavernosos, los cavernomas, que sí pueden dar epilepsia y hemorragia, como ya comentamos, y también las telangiectasias capilares, que son un poco más raras. En la parte inferior encontramos también otras patologías vasculares que son muy cercanas a estas 4 malformaciones vasculares, Doctor, como las... Hola. doctor, disculpe, ¿está pasando diapositivas? Ah, sí. Está... O No sé. Ok, lo voy a no, proyectar. no se podía ver qué pasaba en diapositivas, doctor. Ah, ok. Gracias por avisar. Perfecto. Bien. Entonces les comentaba de que de este grupo de lo que es malformaciones vasculares tenemos 4 malformaciones. Doctor, creo que se la... Hola. Ahora sí está bien, doctor, sí se ve, no, sí se ve la diapositiva. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, doctor, sí se logra ver su diapositiva. Se ve la Perfecto. diapositiva. Ya, es la primera donde dice malformaciones vasculares. Sí. Correcto. Entonces, esta es la clasificación de McCormick. Bueno, en este grupo están 4 malformaciones. La malformación arteriovenosa, la más frecuente, la que conocemos como MAB. MAB. Ustedes lo van a encontrar en las ciudades clínicas como MAB o también se le van a decir como MAP cerebral. MAB o MAP. Es la más frecuente de todas. Luego tenemos los angiomas venosos, que generalmente lo encontramos en exámenes de rutina y no tienen que ver mucho con la clínica del paciente. Rara vez sangran, rara vez los operamos.
Entonces, acá tenemos otra patología también muy importante, lo de los angiomas cavernosos, o también llamados cavernomas. Estos cavernomas sí pueden dar epilepsia, pueden dar cuadros de hemorragia, ¿sí? Tenemos las telangiectasias capilares, que también son un poco más raras, son malformaciones muy pequeñas, que lo vamos a encontrar sobre todo en el tronco encefálico, en el tronco cerebral. Y otro grupo de patologías muy afines a este grupo de malformaciones, lo que conocemos como las fístulas arteriovenosas, quiere decir que hay comunicación directa arteria-vena, eso se llama fístula, y dentro de ellas también tenemos a la malformación de la vena de Galeno, a la malformación arteriovenosa dural y las fístulas carótido-cavernosas. Fístulas carótido-cavernosas. Bien. En estas 4 imágenes que tenemos en la siguiente diapositiva, son imágenes de estas 4 malformaciones. En la primera imagen tenemos a una MAB, una malformación arteriovenosa. En este caso es una frontal derecha, las MAB. En la segunda imagen tenemos voy a dibujar el lóbulo temporal del lado derecho y voy a dibujar el lóbulo temporal del lado izquierdo. Miren acá en el centro, observamos una vena muy dilatada que capta el contraste. Es como una medusa. Esta malformación se llama angioma venoso. Angioma venoso. Nosotros en neurocirugía siempre recibimos las interconsultas de los neurólogos cuando encuentran en estudios de rutina a estos angiomas venosos. Yo les había comentado que generalmente no dan hemorragia, generalmente no están relacionadas con los síntomas por los que acude el paciente, y rara vez se opera, muy rara vez. Luego tenemos a esta imagen que ven acá, que es una imagen en paloide maíz, popcorn, ¿sí? Esta es una imagen de un cavernoma o angioma cavernoso. Recuerden que los cavernomas pueden dar crisis epilépticas y también pueden dar cuadros de hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral. Los cavernomas. Correcto. Y tenemos una cuarta malformación vascular llamada, que les comenté, las telangiectasias capilares. Miren acá. Voy a dibujar el tronco encefálico, el tronco cerebral. Vamos a ver acá. Acá. Esta zona de acá. Puntero nos activa. En el tronco cerebral ustedes no sé si pueden ver, una pequeña lesión puntiforme a este nivel. En el tronco encefálico, en el tronco cerebral, se ubica en el tronco cerebral. Voy a ver si puedo. Sí, el puntero solo tiene rango de desplazamiento, no tanto la parte lateral. En el tronco cerebral no sé si pueden ver una imagen puntiforme, está un poquito hacia la derecha, que es compatible con una telangiectasia, una patología muy rara y que muchas veces no es tan fácil diagnosticarlos. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en, en conocer todos los detalles de lo que implica una MAB. Bien, acá en esta resonancia magnética, en esta resonancia magnética cerebral que ven acá, voy a señalar a la malformación. Todo esto es la malformación. Lo que ven, esos vasos más dilatados, tortuosos, dilatados, son las venas de drenaje, pero el nido probablemente dicho está un poco más anterior. Lo voy a dibujar. Estamos acá, este es el nido propiamente dicho.
Y lo que ven acá son los vasos de drenaje, vasos muy tortuosos. Esa es una malformación arteriovenosa. ¿Cuáles son las partes o los componentes de una MAB? 3. El nido propiamente dicho, es un conglomerado de vasos, es como un ovillo, ¿no? El nido propiamente dicho, los vasos que lo nutren, o sea, las arterias aferentes, en este caso sería esta de acá. Ese sería el vaso que lo alimenta, y esta de acá. Y tenemos también los vasos de drenaje. En este caso tiene dos drenajes, dos venas de drenaje, conocidos como vasos eferentes. En este caso, esta malformación está drenando hacia el seno longitudinal superior. ¿Sí? Entonces, componentes de una malformación: nido propiamente dicho, el vaso nutricio o aferente y el vaso de drenaje o vaso eferente. Mira, en la parte inferior tenemos la prevalencia de estos 4 tipos clásicos de malformaciones que ya comentamos. Casi el 60% corresponde a las MAB. Son las más frecuentes, por eso que estamos también ahora revisando netamente las MAB. En segundo lugar están los cavernomas. En tercer lugar las telangiectasias y cuarto los angiomas venosos. Bien, miren esta imagen de resonancia magnética. Esa es una secuencia T2 de resonancia magnética, se llama secuencia T2. T2. Miren cómo es este hemisferio de este lado de acá, del lado izquierdo, es un hemisferio normal. Y miren al otro lado la gran cantidad de vasos y de una malformación muy extensa, ¿no? Que abarca todo este territorio de acá. Una malformación arteriovenosa extensa frontal derecha, que ocupa toda esta zona de acá, ¿no? Todo esto de acá. Resonancia. Cosas importantes que hay que tomar en cuenta en MAB. Primero, la definición. Son, son venas y arterias dilatadas, ¿sí? Son vasos anómalos, son clásicos, con ausencia de un lecho capilar. Quiere decir que estos vasos tienen una arteria que los nutre y que directamente se conecta con la vena, ¿no? No hay unos vasos capilares como tal intermediarios como ocurre en un vaso sanguíneo en los vasos sanguíneos normales, ¿sí? No se olviden, dilatación de venas y arterias, displasia de los vasos, ausencia del lecho capilar. Las paredes de estos vasos sanguíneos son diferentes a los vasos normales, son paredes más delgadas, incluso tienen ausencia de algunas capas, como comparado a un vaso normal. Se dice que el parénquima neural permanece intacto. Muchas veces cuando hacen preguntas de MAB, les van a dar descripciones para poner verdadero o falso. No se olviden que en un MAB el parénquima neural permanece intacto. Generalmente se manifiesta como hemorragia. Sí, hemorragia. Se consideran lesiones congénitas y tienen un riesgo acumulativo de sangrado de 2 a 4% por año. Entonces, si nosotros diagnosticamos a un paciente de 5 años, el riesgo de sangrado en el tiempo obviamente va a ser mayor que cuando diagnosticamos a un paciente que se tenga 60, 70 años, ¿no? Porque hay un riesgo acumulativo de sangrado desde el diagnóstico. Los detectamos mediante angiografía, mediante angioresonancia o resonancia y tomografía o angiotomografía. O sea, hay varios exámenes que pueden diagnosticar un MAB. ¿Quiénes son más frecuentes? Las malformaciones únicas o solitarias.
es raro tener un paciente que tenga 3 malformaciones, ¿no es cierto? Lo clásico es únicas y la gran mayoría están a nivel supratentorial. Quiere decir que en la fosa posterior son más raras. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una hemorragia en un paciente con MAB? Uno, que ya haya presentado un sangrado previo. Dos, la localización. Si está localizada en una zona profunda y tiene un drenaje profundo, se dice que estas son las más peligrosas o las que tienen mayor riesgo de sangrado. O las malformaciones extensas. Mientras más grande sea la malformación, mayor problemas o mayor riesgo de sangrado. Miren la incidencia de la CMAB. Más o menos es de 0.5 a 1.34 por cada 100.000 personas al año. La prevalencia es 0.2 a 1%. Ligera dominancia del sexo en el sexo masculino. O sea, hay una ligera probabilidad de que se dé más en el sexo masculino. Miren, la relación con aneurismas. Por cada malformación hay 5.3 aneurismas. Quiere decir que los aneurismas son más frecuentes que la CMAB. Edad promedio del diagnóstico, 33 años. O sea, se diagnostican jóvenes. 64% se diagnostican antes de los 40 años, la gran mayoría. Incidencia máxima de hemorragia, 15 a 20 años. ¿Sí? Entonces, en este grupo etario, si llega un paciente con una hemorragia intraparenquimal por emergencia y no hay un antecedente traumático, hay que descartar que no tenga una MAB que se haya roto. Correcto. Miren, tiene mortalidad 10%, morbilidad 30-50%. Si uno compara, como vamos a ver más adelante, con los aneurismas tienen mayor mortalidad, pero menos morbilidad. Claro, porque esta es una hemorragia del parénquima. En cambio, los aneurismas dan más hemorragias subaracnoideas, que vamos a ver más adelante. Miren, no se olviden que el componente, el tipo de hemorragia clásico que produce una MAB rota es la hemorragia intraparenquimal, 82%. También puede dar hemorragia subaracnoidea, intraventricular o hematomas sudorales no traumáticos. Entonces, lo clásico, más del 80% dan hemorragia intraparenquimal. Y también, miren, para complicar más la situación, aparte de la MAB, en la MAB también se pueden formar aneurismas asociados en un 7% de pacientes. Y la gran mayoría de estos aneurismas están en los vasos nutricios, o sea, en las arterias aferentes. ¿Cómo están clasificadas las MAB? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en, bueno, de acuerdo a la ubicación, tenemos las MAB parenquimales, las MAB durales puras, o sea, que están en la envoltura, y las mixtas, que son más raras. Las parenquimales están las piales, subcorticales, están las paraventriculares más profundas y las combinadas. ¿Sí? Otra clasificación es en las formas esporádicas, que son las más frecuentes, las formas familiares más raras o los síndromes, como la telangiectasia hereditaria hemorrágica. Cuadro clínico. ¿Cómo se manifiesta la CMAB? La mayoría se manifiestan por hemorragia. Algunos se pueden presentar por cefalea crónica, eh, más o menos con cefaleas incapacitantes, y uno hace un estudio y podría detectarlos por ahí, un MAB, sin que haya producido una hemorragia, ¿no? O también crisis epilépticas, ¿sí? Hay pacientes que dicen, doctor, yo tengo 20 años, nunca he tenido una crisis, me ha dado ayer una crisis epiléptica, me ha hecho una resonancia y me ha encontrado una malformación que no se ha roto, pero me ha dado crisis, ¿no? Entonces pueden también dar ese tipo de clínica. Entonces, miren, el 50% debuta con hemorragia, o sea, lo diagnosticamos porque se generó una hemorragia en el cerebro del paciente. Puede haber convulsiones, ya comentamos, convulsiones, efecto de masa, como la de acá, miren, esta de acá tiene efecto de masa, es muy grande, pueden hacer efecto de masa y tal como
un cuadro de hipertensión endocrinal. Isquemia por mecanismos de robo vascular. Puede haber isquemia también en el contexto de una MAB. Dolor de cabeza, ya comentamos que sí. Cosas más raras, un soplo o aumento de la PIC. ¿Sí? Y también hay que mencionar que por ejemplo, los que tienen las malformaciones arteriosas de la línea media, como con drenaje a la vena de Galeno, como ocurre muchos como vemos en pediatría, la CMAB o las malformaciones de la vena de Galeno, miren, en un niño puede dar una clínica a veces diferente, ¿no? Con hidrocefalia, macrocefalia, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia e ingurgitación venosa. Entonces miren cómo la clínica a veces puede variar en un pequeñito con una MAB de este tipo. Pero por lo demás, es lo que ya comentamos, la forma de presentación clínica. ¿Cuáles son los estudios de diagnóstico para una MAB? Miren, en la parte inferior hay 5 estudios y nosotros podemos diagnosticar una MAB con cualquiera de los 5. Recuerden que de los 5, o sea, me refiero a tomografía cerebral simple. Un segundito. Tomografía cerebral simple. Tomografía cerebral simple. Que vengan a la parte inferior. Acá miren, en el hemisferio derecho pues, se ve una gran malformación muy grosera que tranquilamente con una tomografía simple estamos diagnosticando un MAB. Puede pasar eso. Segundo, tenemos la resonancia magnética cerebral, que lo pueden ver abajo. Es el estudio de elección para identificar una MAB, ¿no? Claramente ustedes pueden ver en este caso una malformación extensa del córtex posterior. Abajo, ¿sí? Tercero, angiotomografía. Angiotomografía. Recuerden que la angiotomografía es un estudio que se realiza en la tomografía. También le llaman angioten. Angiotomografía, tercer lugar. Acá está. Miren acá, una malformación arteriovenosa. Se llama angioten. Entonces yo puedo pedir angioten y para descartar una malformación, sí. Angioten. O te han llamado angiotomografía. Angioten. Luego sigue la angioresonancia. El equipo de resonancia magnética también tiene la función de poder hacer angioresonancia, que lo ven acá en el cuarto estudio. Por acá vemos una malformación diagnosticada con angioresonancia. Y la quinta imagen que ven ustedes en la parte más extrema de este lado es la angiografía. Lo conocen también como panangiografía. Panangiografía es la ciudad de encontrar panangio. Con las siglas PAG. Panangio. O también se llama arteriografía. Entonces, ¿cuál es el examen, el estudio gold estándar o el mejor estudio para diagnosticar una MAB? Es la angiografía cerebral. Bien. Y acá pueden ver en una imagen de una angiografía de una malformación arteriosa. Acá se ve el nido. Uno tiene que, cuando hace la angiografía, hay que tomar el diámetro de la malformación, ¿sí? El diámetro. ¿Quiénes los nutren? ¿Cuántas arterias tienen que los nutren esta malformación? ¿Cuántos aferentes, no? Y hacia dónde tiene su drenaje. Esta es la imagen típica con mucha información de una angiografía en un paciente con una MAB. Miren acá tenemos por ejemplo, esta es una tomografía. Recuerden que en tomografía la sangre se ve de color blanco, o sea, es una imagen hiperdensa. Acá vemos un hematoma cerebeloso del lado derecho. En resonancia ya sospechamos de que hay unos vasos ahí, vasos anómalos. Y en la angiografía, miren, en la imagen C ya se ve la malformación y su vena de drenaje
y las arterias que la nutren. Claramente. Había otro paciente que tenía una hemorragia en fosa posterior con un hematoma cerebeloso en un paciente quien ha tenido una MAB que se ha roto. Acá vemos otra. Es una tomografía. Recuerden que a veces las MAB se pueden calcificar. Incluso pueden estar en el diagnóstico diferencial a veces con tumores. O sea, me refiero con tomografía, porque en resonancia no hay duda, o cuando hace una angiografía no puede haber duda entre una mafia y un tumor. Pero en este caso, por ejemplo, en una tomografía, vemos acá calcificaciones en una MB que se ha calcificado y que puede dar la apariencia hasta de un tumor inicialmente. Esta es una secuencia T2 de resonancia magnética donde pueden ver claramente una lesión compatible con una malformación arteriovenosa del córtex posterior. Acá también, esta es una secuencia T1 en sagital de resonancia, donde pueden ver una malformación como una cuña, ¿no? Una malformación parieto-occipital extensa y compleja. En ocasiones pueden llegar pacientes que han tenido ya eventos de hemorragia previo y en resonancia uno puede identificar a la malformación arteriovenosa. Estas son zonas de inflamación o es una malasia de un sangrado antiguo. No es sangre actual. Entonces también uno puede encontrar un paciente ya con varias antecedentes de hemorragia, ¿no? Y cuando uno hace la imagen puede encontrar zonas de malasia o de regla de ensaimiento crónico, o sea, de sangrados antiguos, ¿no? Acá vemos otra imagen. Esta es una secuencia T1 en axial de otra resonancia magnética frontal basal. Y miren aquí en la secuencia T2 en coronal de resonancia magnética, miren, esto es una imagen típica, clásica. Miren la gran cantidad de vasos sanguíneos que se han formado en esta malformación arteriovenosa. Típica imagen de una MB. Acá vemos otra en resonancia, otra malformación arteriovenosa. Esta es una angioresonancia, miren, se ve más o menos bien la malformación. Y este es el estudio, claro, el examen de elección. Acá una paciente con una malformación arteriovenosa a este nivel, su vena de drenaje que va para acá, y tenemos las arterias que lo nutren. Las arterias que lo nutren están acá. Es una imagen muy clara en angiografía cerebral. Acá ven otra malformación arteriovenosa, extensa, con múltiples aferentes. Otra malformación arteriovenosa en un corte coronal. Miren cómo se ve la malformación arteriovenosa en esa secuencia. Una malformación un poco más extensa, ¿sí? Otra malformación arteriovenosa. Y bien, existe una clasificación de las MAB que sirven para ver el grado de la malformación, ¿sí? Ustedes van a encontrar en las historias clínicas cuando estén internados y roten en cirugía, y sobre todo en neurocirugía, que van a encontrar el diagnóstico en la evolución un paciente varón de 30 años de edad con diagnóstico de MAF o MAB. Va de ahí MAF frontal grado 2, entonces o MAF no rota o MAF rota con escala SM3 o grado 3 o 4. Eso vamos a ver ahorita. Miren, estos autores, el doctor estos estos colegas, Spessler, que todavía están vivos, son en Estados Unidos, Spessler y Martin. Estos colegas diseñaron una escala llamada la escala SM, no se olviden. La S es de Spessler,
y MD, Martin. Escala SM, ¿sí? Y tomaron como referencia tres parámetros: el tamaño de la malformación, la localización, si está localizado o no en un área elocuente, ahorita vamos a ver qué es área elocuente, y cómo es su drenaje, si es superficial o profundo. Y en base a eso dan un puntaje. Entonces, acá vamos a ver, miren, en tamaño, si el diámetro o del nido de la malformación mide entre 0 a 3 centímetros, se da un punto. Un punto. Si mide entre 3.1 a 6, 2 puntos, más de 6, 3 puntos. ¿Sí? Área elocuente se refiere a estas áreas. Miren acá, eloquent brain, es área elocuente. El área sensorio-motora, área de lenguaje, corteza visual, hipotálamo, tálamo, cápsula interna, tronco cerebral, los pedúnculos cerebelosos y los núcleos cerebelosos profundos. Entonces, si tenemos una malformación localizada en esta área, ¿cuánto le damos de puntaje? Un punto. Si está en un área considerada no elocuente, 0. Si el drenaje es profundo, un punto, y si es un drenaje superficial, 0 puntos. Profundo se refiere a qué? Se refiere a la vena cerebral interna, a la vena basal de Rosenthal o a la vena cerebrosa precentral. Son los drenajes profundos, para dar un punto. Acá tenemos, miren, varias formas de malformación, de acuerdo a la escala SM, tomando en cuenta siempre el tamaño, si está o no localizado en área elocuente, y el drenaje. ¿Cuál es el tratamiento de una malformación arteriovenosa? El tratamiento de una malformación arteriovenosa hay que ponerse en dos contextos. Primero vamos a tomar en cuenta que se trata de una MAB, una MAB, una MAB no rota. O sea, que se diagnosticó por una epilepsia, por cefalea, por otra cosa, pero no por hemorragia. Es una MAF no rota. Tenemos 4 opciones de manejo. 1, el manejo conservador. De repente uno dice que es muy compleja, no hay que tocarlo. Recuerden que acá vamos a ver esta escala, nos va a permitir tener una clasificación de 1 al 5. O sea, tenemos MAB, la escala SM nos arroja una escala que va en 5, M1 hasta el 5. Y en base a eso uno puede sugerir tratamientos, sea cirugía, sea lo que sea. Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, la malformación, si es una malformación gigante, más de 6 centímetros, 3 puntos, localizado en ganglios basales, un punto más, con drenaje profundo, un punto más sería 5. O sea, el máximo es 5 y el mínimo es 1. 1 es la menos compleja, ¿no? Entonces, si es una malformación no rota, tenemos 4 opciones. 1, manejo conservador. 2, cirugía. 3, terapia endovascular. 4, radiocirugía. 4 sería radiocirugía. Entonces, dependiendo del grado de complejidad, uno podría plantear seguimiento, no tocar, no operar, no tocar la malformación. Otro puede decir, no, es para operar, sacar la malformación. Otro es para colocar una sustancia como los coils, que involucra un acceso hacia la arteria nutricia o aferente a través de microcatéteres, y en la entrada a la malformación colocar todo este material que son los coils, ¿no? Y 4, la radiocirugía, que sería usar el acero lineal o el Gamma Knife o el Silver Knife para dar
radioterapia con alta precisión, alta dosis e incluso de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, ya en vez hay un caso clínico de residentado internado donde se menciona de las siguientes opciones, cuál es el tratamiento que debe seguir un paciente que tiene 30 años de edad, en quienes se ha encontrado una malformación de 1 centímetro en ganglios basales, y le van a dar como alternativa, ¿cuál sería el tratamiento? Ah, y mide 1 centímetro. Y le van a poner, ¿cuál es el tratamiento más recomendado para este paciente? Le van a poner clave A, manejo conservador, clave B, microcirugía, clave C, terapia endovascular, clave D, radiocirugía. Entonces, repita un segundito, por favor. Hola, Coqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ya, ya. Hoy te lo llamo, se estaba timbrando. Ah, ya no, no. Hoy hablo con el otro coach. No. Ah, ya. Ya, ok. Sí, estaba timbrando. Gracias por avisar. Ya no lo que sea. Gracias, Coqui. Listo. Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, Hola. sí se le escucha. Sí, doctor. Me permiten un minuto, un segundo, voy a cortar. Tengo una llamada urgente. Un segundito, ¿ah? Sí, doctor, estoy bien. Gracias.